Este es el entregable final de Dulce María Samarripa para la materia de Psicología Cognitiva de la Universidad Latinoamericana a cargo del profesor Jaime Isaac Rojas Ávila. El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Existen muchos síntomas, sin embargo, el más importante es la pérdida de la memoria. No existe por hoy una cura, pero hay tratamientos que pueden detener considerablemente su evolución. El proceso degenerativo del Alzheimer tiene que ver a nivel neuronal. Sucede en dos partes y cada parte tiene que ver con la función de una proteína en específico. Una es la proteína AB o conocida como beta amiloide y la otra es la proteína tau. La proteína AB se encuentra en la sangre de nuestro cerebro. Un cerebro sano puede desecharla naturalmente, pero en el caso del cerebro con Alzheimer, estas proteínas se quedan ahí volando y de pronto se empiezan a adherir unas con otras, creando cadenas que a su vez van creando placas. Estas placas son como pequeñas telarañas que se van alojando en diferentes partes del cerebro y dependiendo de en qué parte estén alojadas es el daño que va a hacer. Es decir, si están alojadas en la parte que controla el lenguaje o en la memoria o en la toma de decisiones, es el daño que vamos a poder tener. La segunda proteína involucrada, también a nivel neuronal, es la proteína tau. Nosotros dentro de las neuronas tenemos una cadena de tubos que se llama microtubos y ellos están adheridos por esta proteína. Cuando está dañada la proteína, lo que sucede es que los pequeños tubos no tienen con qué sostenerse y se rompen estas cadenas, causando que la neurona en algún punto empiece a morir. Al morir esta neurona deja de tener sinapsis con otra y entonces se van aislando unas de otras, causando así problemas en el lenguaje, en la percepción, a la dificultad para concentrarse. Y si nosotros podemos ver un estudio en imagenología, podemos detectar que hay suficientes áreas oscuras, que son precisamente estas áreas donde están los daños. Aquí en estas imágenes también podemos ver la diferencia entre un cerebro sano, que la masa es mucho más grande, y un cerebro enfermo con Alzheimer, en donde los surcos son más profundos y el cerebro más pequeño. En el caso clínico tenemos una paciente que es ama de casa de 70 años de edad con 2 hijos adultos. Ella acude a consulta porque presenta dificultad para recordar nombres, para calcular el dinero para ir de compras, o va de compras y regresa sin todo el mandado completo. A pesar de ser una excelente cocinera, ahora olvidaba ponerle sal o le ponía doble sal a la comida, olvidaba cerrar las llaves del gas o abrirlas para cocinar, y durante los 12 meses anteriores a la consulta no había podido hacer tareas del hogar sin ayuda de su marido. La paciente vivía con su esposo, que es un maestro jubilado de 72 años, y ella también había sido maestra, pero dejó de ejercer. Su esposo la describió antes de estos episodios como una persona serena, social y jovial, pero en los meses anteriores a esta consulta se había vuelto retraída y se había vuelto también apática, irritable y un poco recelosa. El padre de la paciente había sido internado a los 75 años de edad y ya fue muerto en un hospital psiquiátrico por un diagnóstico de arterioesclerosis. Los datos actuales tenemos que la paciente está desorientada en tiempo y espacio, recordaba los nombres de sus hijos pero no sus edades o las fechas de nacimiento y tampoco la de ella, no sabe cuál es el presidente del país y su lenguaje, aunque es articulado, es lento y poco preciso. Tiene dificultad para encontrar las palabras para expresarse y no podía recordar más de 3 objetos. Tampoco pudo dibujar un cubo y fracasó totalmente en la prueba del dibujo de la figura del rey. El diagnóstico es una enfermedad de Alzheimer de inicio tardío sin síntomas adicionales, grado moderado y que requiere atención considerable para realizar cualquier tipo de actividad. Los procesos cognitivos, divididos en simples y en complejos, sí podemos encontrarlos
deteriorados en la enfermedad del Alzheimer dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en la enfermedad. Ya veremos que conforme va avanzando la enfermedad, cada uno de estos procesos se va dañando. El Alzheimer se divide en 3 fases: inicial, moderada y grave. Nuestra paciente se encuentra ahorita en la fase moderada y, como podemos ver, los síntomas son la falla de memoria, cambios de comportamiento, desorientación, agresividad, la disminución de la concentración, la pérdida de memoria, repetición de actos, pérdida de reconocimiento de los familiares. Aún no llega a esta parte, solo tiene problemas con las edades, pero eventualmente sucederá que ya no sepa quién es cada uno de sus familiares. Sí tiene la alternancia de conducta entre la lucidez y la confusión mental, la agresividad, la dependencia total de su cuidador y el olvido de palabras. Eventualmente, cuando se llegue a la fase grave, se tendrá la dependencia física total, la pérdida de capacidad del habla, la falta de reconocimiento propio del rostro, la incontinencia y la alimentación asistida. Hablando específicamente de las funciones cognitivas simples, podemos ver que también va a ser afectado el olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto. Por tanto, la percepción de la persona enferma también va a ser gravemente afectada. Los factores de riesgo del Alzheimer son muy remarcados. El primero es la edad avanzada. No necesariamente la vejez lleva el Alzheimer, sin embargo, a partir de los 75 años van aumentando las posibilidades muy considerablemente. Otro de los factores es el hereditario. Y a partir de ahí, ya vienen otros factores que pueden ser un poco más controlables, como los vasculares o, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, que son enfermedades que pueden prevenirse de alguna manera, el aislamiento social, la vida sedentaria, el tabaquismo, la resistencia a la insulina, como lo mencionaba respecto a la diabetes, la hipertensión, y también puede tener que ver con pérdidas familiares o con problemas de depresión, que es justo aquí en donde nosotros podemos tener alguna responsabilidad en nuestras manos para que esto no suceda. Aunque ya se tenga algún antecedente, es posible ir retrasando un poquito la enfermedad para no llegar como súbitamente a fases muy avanzadas. Hay estrategias que yo dividí en 3 tipos de estrategias para poder detener la evolución de la enfermedad. Es la parte cognitiva en el entorno y en la vida cotidiana. En ejercicios cognitivos encontramos la lectura, las actividades de cálculo, la orientación temporal, la conversación, los ejercicios de sumas, restas, los acertijos, los rompecabezas, el preguntarle a la persona constantemente acerca de en dónde está, recuerdos de su infancia, hacer que esté como constantemente trabajando para mejorar o producir o inducir un poco la plasticidad del cerebro. En la estrategia de ayuda en su entorno podemos encontrar que se pueden poner letreros de el nombre de los objetos o de las tareas que se tienen o no se tienen que hacer, en qué día están, los teléfonos de emergencia, cómo usar el teléfono, quién es cada persona, en dónde se encuentra el baño, cómo llegar a la cocina, hacer como pequeños manuales para poder utilizar desde los objetos más básicos hasta tareas un poquito más complejas en el hogar. Y por último tenemos el apoyo en la vida cotidiana, en donde podemos dividirlo, por ejemplo, en el vestuario, que se sugiere que siempre se use la ropa que se va a colocar, ponérsela un día antes, poder utilizar ropa con elásticos o fácil de poner y holgada, que no cueste mucho trabajo ponérsela, que se usen, por ejemplo, en chamarras o en playeras que sean o de meterse o que sean con
velcros o cierres que no requieran botones. Igual el calzado que no requiera atar unas agujetas, que sean más mocasines o más zapatos así solo de meter. Por otro lado, también referente a la vestimenta, debe fomentarse la autonomía de las personas y tener siempre la ropa de temporada, dependiendo no dejar todo el armario con toda la ropa, sino ponerle, por ejemplo, en frío, ponerle chamarras, pantalones abrigados, y cuando ya hace calor, quitar esa temporada y poner solo ropa de temporada de calor. Se debe identificar con dibujos la ubicación de las prendas si es necesario y darle suficiente tiempo para que se vista y se desvista, no apresurar a la persona. También puede ayudar tener un espejo para que pueda uno reconocerse durante más tiempo. Y bueno, esas son las recomendaciones de la vida cotidiana. En cuanto a los soportes de la psicología cognitiva respecto al Alzheimer, encontramos que se han desarrollado varios métodos para la detección temprana a través de las pruebas psicométricas. Aquí menciono 5 pruebas en las que se puede no solo ver el desarrollo temprano, sino también ya con la enfermedad ver qué tanto está avanzando. Y después viene la evaluación y los estudios de procesos cognitivos, ya que al ser la psicología cognitiva la encargada de todos estos procesos, puede saber hasta qué punto es normal, por ejemplo en el asunto de la vejez, hasta qué punto es normal que las personas empiecen a olvidar cosas y hasta qué punto sí ya es un problema relacionado con el Alzheimer o con algún otro tipo de demencias. También tenemos otro aporte en el acompañamiento con ejercicios y con estrategias para mejorar la calidad de vida del paciente. Hay que recordar también que no nada más se tiene que mejorar la calidad de vida del paciente, ya que todo el grupo de personas que lo acompañan, es decir, toda su red de apoyo, también tiene que estar siendo parte de este proceso como psicológico, de apoyo psicológico, ya que es muy importante para ellos poder entender cómo funciona la enfermedad, hacia dónde va a evolucionar y qué pueden hacer con el paciente. Otro de los aportes importantes de la psicología cognitiva es poder profundizar en la investigación para el tratamiento del Alzheimer, y lo más importante es promover la prevención de la enfermedad, ya que en muchos casos sí es posible prevenirla. Por último, quiero mencionar que la atención siempre debe realizarse sobre el trinomio paciente-familia-cuidador, ya que, como lo mencionaba, es muy importante que la familia del paciente entienda lo que está sucediendo y que reciba también el apoyo psicológico necesario. Tienen que entender que el Alzheimer es una enfermedad crónica que es progresiva y que va a incapacitar a quien la padece, por lo que requiere una atención totalmente integral, es decir, que no pueden solo recibir orientación médica, sino que tiene que ser un médico, un psiquiatra, un psicólogo, y todos deben de estar involucrados en esta recuperación. También se debe prestar especial atención a la presencia de psicopatologías en los familiares de los cuidadores, por ejemplo en el caso de ser los hijos, ya que hay una gran propensión a que sea hereditario, y tratar de prevenir o de detectar síntomas en etapas tempranas y que pueda recibir el tratamiento adecuado. Y por último, que el apoyo emocional y la información de los cuidadores deben ser vitales, ya que para ellos representa una pérdida constante estar viendo que su familiar está transformándose en una persona que es diferente a la que conocieron. Y es también justo este punto en el que se puede también ver la importancia que tiene el estar cerca de un psicólogo para poder sobrellevar esta situación.